Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Viernes de Derechos Humanos a nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, a nombre del SECOCICE, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Viernes de Derechos Humanos. Estamos casi a punto de salir de vacaciones porque así lo indica el calendario escolar, pero seguimos aquí muy contentos porque nos gusta hacer lo que hacemos. Frida, Natalén, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Es un gusto estar aquí en Viernes de Derechos Humanos. Igualmente, es un gusto tener a la doctora Blanca Torres Espinosa y vamos a presentarla. Es licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Actualmente trabaja en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con perfil deseable Prudem, directora de la revista electrónica Tlaltemuani de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miembro del Comité Científico de la revista Anales de Derecho de la Universidad de Murcia, España. Estancias postdoctorales en la Universidad de Salamanca y Murcia, España. Autora de diversas publicaciones como libros, capítulos de libro y artículos. Evolución y actualidad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el procedimiento contencioso en México en elecciones de derecho tributario inspiradas por un maestro. Por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en el 2010. Génesis de la Auditoría Superior de la Federalización y la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, México, en el 2012. La reclamación económica y administrativa en la Ley 58/2003 del 17 de diciembre general tributaria, principales novedades en el 2008. Y la desmentalización de los títulos de crédito y aspectos doctrinales y legales, revista Tlaltemuani en el 2019. Es un gusto tenerla con nosotros, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí en Viernes de Derechos Humanos porque siempre me conecto, escucho, me encantan los ponentes que trae el doctor Martínez Lascano, pero ahora estamos del otro lado. Y bueno, quiero dar las gracias y aparte del doctor, las buenas tardes al Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, sí, a todos los colegas que se conectan, al público en general. Y bueno, desde aquí, desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, iniciaremos la exposición del tema del día de hoy. Para esto me permito compartir pantalla, doctor. Claro, con mucho gusto, pero antes quiero también darles formalmente la bienvenida. Realmente es un honor que esté con nosotros, doctora. Gracias, doctor. Espinosa. Igualmente. Un saludo muy cordial a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una universidad hermana que realmente hemos logrado hacer diferentes actividades y hoy tenerla aquí con nosotros es todo un honor y un tema también muy interesante respecto a la consulta a los pueblos originarios en cuanto a su participación en un sistema democrático en la toma de decisiones que sea de trascendencia para la comunidad. Así que bien. Así es, doctor. Y adelante. Gracias. Sí, qué amables, qué amables. Y bueno, a ver, voy a presentar, bueno, tengo aquí una presentación que voy a compartir. Ustedes me dicen cuando ya se vea. Sí, doctora, ya se ve. Bueno, permítanme un momento. Ya saben que esto de la tecnología. Perfecto. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Listo. Bueno, entonces sí se ve ya la presentación. Sí, se ve muy bien. Muy Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar escuchándonos, todas las personas por Facebook Live. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, del derecho humano a la consulta previa en materia indígena. Y bueno, también déjenme decirles que este tema es parte de nuestro trabajo de investigación como cuerpo académico con otros dos compañeros de aquí de la universidad.
Y bueno, pues hemos estado trabajando a lo largo ya de 3 años con el tema de la materia indígena. Aquí en el estado de San Luis Potosí, en la zona huasteca, básicamente tenemos 2 grupos importantes. Hay más, pero los más importantes tenemos a los grupos TENEC y al grupo Náhuatl, sí, lo que es zona huasteca aquí en el estado. Bueno, después tenemos lo siguiente, ¿no? Ahí tenemos una foto representativa de grupos indígenas, pues elaborando trabajos, ¿no? Así empezamos nuestra presentación. Bueno, vamos a empezar. Concepto, ¿qué se entiende por consulta indígena? Bien, pues de acuerdo al protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas del año 2013, sí, bueno, la consulta indígena se entiende como un derecho de titularidad colectiva que recae sobre una comunidad, un pueblo y que materializa su concreción y ejecución mediante acciones sociales y beneficios comunes. También es un derecho fundamental para los pueblos indígenas, en conjunción con el derecho a expresar el consentimiento o lograr acuerdos y la obligación correlativa que tiene el Estado a consultar. Bueno, como antecedentes de este tema, sí, y a colación, cómo surge este derecho de los pueblos indígenas, tenemos que hacer un poquito o retomar algunos de los antecedentes, pues desde la época colonial, sí, cuando, bueno, pues bien sabemos que a la llegada de los españoles, muchas de las tierras que ocupaban pues los pueblos originarios pues fueron más bien arrebatadas por esta, debido a la colonización, ¿sí? Posteriormente, bueno, pues yéndonos 300 años más adelante y con el logro de la Revolución Mexicana, ¿sí? Con el presidente Venustiano Carranza se crea la pues, primera ley agraria de 1915. Sí, a partir de ella, bueno, pues se intenta hacer una restitución de aquellas tierras perdidas. Quizá a lo mejor no de forma instantánea fue este logro, pero posterior a la Constitución, pues nace esta primera ley agraria, ¿no? Donde se intenta restituir, por lo menos en un primer momento, pues las tierras de indígenas. Bueno, quiero hacer mención de un asunto, de un caso que hubo aquí seguido en el estado de San Luis Potosí, en donde, bueno, pues uno de mis compañeros también de aquí de trabajo, junto con pues un grupo de abogados, pues tenemos un tema, ¿sí? Un caso seguido, sí, como antecedente de lo que les digo a consecuencia del tema, sobre la reivindicación de tierra, ¿sí? El 17 de agosto del 2012, a través del Comisariado de Bienes Comunales, el pueblo también indígena llamado PAME, se interpuso juicio agrario ante el Tribunal Agrario de Distrito 43, que se ubica en la ciudad de Tampico, ¿sí? En el año, pues, 2012. Fue un acontecimiento importante para el estado de San Luis Potosí, la Huasteca Potosina, ya que después de 3 años de litigio logran reivindicarle estas tierras a este pueblo PAME y son un municipio que se llama La Palma. Sí, fueron 34,780 hectáreas que fueron reivindicadas a este pueblo y bueno, pues es un gusto tenerlo aquí en la investigación y que hayamos tenido acceso pues al expediente con fines de investigación y bueno, pues hacerlo saber aquí en este momento porque bueno, pues es importante y como acontecimiento, ¿no? Interesante sobre los derechos de los pueblos indígenas. Bien, como bien sabemos, a partir del año 2008, nuestro gobierno actual, sí, el gobierno federal, ha impulsado, sí, con gran auge el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, creando el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quien se encarga de velar, pues, por los intereses de este grupo de personas, ¿sí? Bien, hablando ahora de la legislación aplicable, vamos a ver el marco jurídico. El artículo 2 de nuestra Constitución mexicana, bueno, pues dice que la nación tiene pues una composición pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, dice que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización
y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, ¿sí? Bueno, siguiendo con el mismo artículo 2 de la Constitución, bueno, pues también los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y bueno, pues se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que se asegure la unidad, dice aquí, nacional, ¿no? Y bueno, pues en general habla de que también las entidades federativas tendrán que crear leyes en base, bueno, pues a este artículo para la protección de sus derechos. Parte del artículo 2 de la Constitución, tenemos ahí en pantalla el apartado B, fracción 2, señala que, bueno, pues tanto la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación, y les puse ahí subrayado, dice, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Es decir, ahí tenemos en pantalla el reconocimiento, ¿no?, de esta consulta que deben de hacerse pues a los pueblos indígenas. Pero vamos a ver más adelante por qué esta consulta indígena es tan importante, pues, y que tiene impacto en ciertas actividades, ¿sí?, de la administración pública. Tenemos también ahí otra parte, ¿verdad?, de la Constitución, otra fracción que es la 9, y bueno, pues también tomando en cuenta en cumplimiento al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y bueno, pues los acuerdos de San Andrés Larraízar, sí, de aquí de México, se señala que consultar a los pueblos indígenas, o sea, es obligación de la Federación, Estados y Municipios, consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas y de los municipios. Es decir, es importantísimo que al elaborar este tipo de documentos se haga, se les consulte a ellos. ¿Por qué? Pues por todas las cuestiones relativas sobre todo a la tierra, sus costumbres, ¿sí? Pues para proteger pues todo su patrimonio, ¿no?, que tienen. Y bueno, dice aquí, sigue diciendo la Constitución que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán, dice aquí, partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos. Es decir, tiene la obligación de destinar dinero, ¿sí?, del presupuesto para el cumplimiento de todos estos fines, ¿sí? Dice, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y, bueno, pues vigilancia de las mismas, ¿no? Bueno, esto es lo que se refiere al artículo 2 de la Constitución. Y bueno, este derecho humano, ¿sí?, en materia indígena, ya también se encontraba regulado, sí, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sí, sobre pueblos indígenas y tribales desde 1989. Incluso esta consulta ya era un derecho interno antes de la reforma constitucional de junio de 2011, que por cierto, bueno, pues apenas fue el aniversario, sí, de los 10 años. Bien, pues atendiendo a lo anterior, a todo el marco jurídico que acabamos de mencionar, sí, en relación al estado de San Luis Potosí, se aprueba la ley de consulta indígena en el año 2010, o sea, es una ley pues innovadora, es la primera ley de consulta indígena, a pesar de que, bueno, pues todavía falta que varios de los estados del país, porque no tenemos ni siquiera la cuarta parte de los estados que cuenten con esta ley, sí, da cumplimiento a la Constitución General y la local, así como al referido convenio del que ya mencionamos, 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, también hay que hacer mención por qué es tan importante tratar este tema de los derechos de los indígenas. Bueno, si las personas que damos clase y, bueno, derechos humanos y sabemos que tenemos alumnos en formación y, bueno, pues es importante hacer alusión a que también en México, bueno, pues cuenta con 69 lenguas nacionales y 68 indígenas y, bueno, pues la que tenemos como oficial, ¿no?, el español.
por lo que se encuentra entre las 10 primeras naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar, dice, con esta característica en América Latina, pues después de Brasil, es decir, tenemos un importante número de personas que hablan lenguas indígenas, ¿sí? Pues no se diga el caso de San Luis Potosí. Déjenme ver qué otra cosa. Vamos a ver. Bueno, aterrizando aquí en el estado de San Luis Potosí, aproximadamente pues el 24% de la población, sí, pues es de origen indígena, sí, bueno, pues hay comunidades y bueno, pues mucho que decir, ¿no? Sobre sus tradiciones, sus costumbres, sí, y bueno, pues la protección que debemos de tener, sí, como deben de tener como grupo vulnerable. Bueno, ahora vamos a ver de la consulta indígena para el estado de San Luis Potosí, sí, del año 2010, señala específicamente cuáles son las situaciones en las que el Estado debe forzosamente de reunir, ¿verdad?, a un grupo de personas, o por lo menos el grupo, los grupos más importantes de las zonas indígenas, para que sean consultadas. ¿En qué momento? Cuando van a elaborar, dice aquí esta ley, el plan estatal y municipal de desarrollo, ¿sí? También los planes de desarrollo urbano y de centro estratégico de población cuando afecten el territorio correspondiente a las comunidades indígenas, ¿sí? Dice aquí, cuando también se trate de iniciativas de ley o reformas en materia indígena, excepto en materia fiscal, dice aquí, y presupuestaria. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que en esta materia aplica el principio de generalidad y pues no debe de haber distinción alguna. Tampoco es que haya una distinción en materia indígena, pero sí, de forma específica, ellos tienen su tierra, su cultura, sus costumbres, y es por eso que se deben de tomar en cuenta cuando se crean hay iniciativas de ley, ¿sí? También se les debe de tomar en cuenta para los planes y programas de desarrollo estatales y municipales que estén relacionados con los pueblos indígenas. También dice aquí que se les debe de tomar en cuenta para el otorgamiento, cuando hay el otorgamiento de concesiones, sí, contratos y demás instrumentos jurídicos que afecten el uso o disfrute de sus recursos naturales y tierras. Si nos damos cuenta en estas, ¿verdad? Son 5 situaciones en las que es obligatorio que el Estado consulte a los pueblos indígenas. Desde nuestro punto de vista, básicamente lo más importante aquí es lo relativo a la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque, como lo dice el artículo, las concesiones, los contratos, ¿sí? Y el uso o la ocupación de parte de sus tierras donde pues ellos viven, pues tienen que ser tomados en cuenta y regulados en la ley para que pues se les moleste por decirlo de alguna manera, lo menos posible, ¿sí? Bueno, dice aquí, ¿cómo se hace esta consulta indígena? Bueno, de acuerdo a la misma ley de aquí del estado de San Luis Potosí, señala que, bueno, pues va a ser a través de foros regionales, a través de los, bueno, representantes de las comunidades indígenas, ¿sí? Dice aquí a través de foros abiertos en los que se registren, pues puntualmente las intervenciones orales y escritas, se les mandará llamar a los representantes de los grupos para que sean tomados en cuenta, ¿sí? Y como lo dijimos hace unos momentos, debe de haber presupuesto para tal efecto, ¿sí? Dice aquí también talleres temáticos y en algunos casos pues tendrán incluso que llevarlos, dice aquí, a encuentros con legisladores, funcionarios de las instituciones públicas convocantes, dice, y a estas autoridades indígenas, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué otra cosa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre un caso importante, ¿sí? Que se litigó aquí en el estado de San Luis Potosí, que se refiere a precisamente a falta de consulta que no se le hizo a los pueblos indígenas y que, bueno, pues tuvo grandes repercusiones, pero que finalmente se les dio la razón, ¿sí? Bueno, tan importante es la aplicación de la ley que, bueno, el estado de San Luis Potosí en el año 2016, ¿sí?
omitió consultar a los grupos indígenas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, es decir, ahorita en el que está vigente. Acaban de pasar las elecciones, pero la administración que aún está en este momento, al momento de elaborar el Plan Estatal de Desarrollo, bueno, pues no los tomó en cuenta a partir del 2015 al 21 para la elaboración del Plan Estatal, ¿sí? Y bueno, pues como consecuencia vio la ley de consulta indígena que ya estaba vigente desde el año 2010, como lo acabábamos de mencionar. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues la demanda de amparo, interpusieron la demanda de amparo el 4 de abril del año 2016, ¿sí? Con la ayuda de la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, de la Maestría de Derechos Humanos de la universidad. O sea, la universidad, además de tener la maestría, bueno, pues apoya, ¿sí? A este tipo de grupos vulnerables, y bueno, con su colaboración, pues interponen ante el Juzgado Tercero de Distritos y desde ante el Poder Judicial de la Federación, bueno, pues juicio de amparo, en donde las partes fueron los pueblos indígenas Mazahua, Tenec, Náhuatl y Pame, ¿sí? Y la contraparte, obviamente, el gobierno del estado de San Luis Potosí. Fue una situación, pues, grave, ¿sí? Porque ya incluso había entrado en vigor ese plan estatal de desarrollo. Y bueno, pues, ya veremos qué pasa adelante, ¿no? Y bueno, como principal problema se invoca la falta de consulta a los pueblos ya antes mencionados, ¿sí? Para la elaboración de tal plan, ¿no? Obviamente se había designado también presupuesto, se supone que había un presupuesto para este rubro, y bueno, pues no se ejerció, tal es el caso, ¿no? Lo vemos en el amparo. Ahora pues se interpuso el amparo. ¿Y qué otra cosa? Dice aquí el asunto que, bueno, también uno de los puntos que se invocaron en el juicio de amparo, pues fue la violación precisamente del artículo 2 de la Constitución que acabamos de mencionar, el 9 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí, la 9 del artículo 9 de la Ley de Consulta Indígena, y bueno, obviamente el 7 del convenio 169 de la OIT que acabamos o hemos estado mencionando. Se menciona pues de forma muy frecuente porque tiene mucho que ver con estos grupos indígenas, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué más se presentó en este asunto? Hubo una prueba superveniente, se presentaron pruebas supervenientes por parte de los grupos indígenas, y bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 20 de junio de 2016, se hace una recomendación al gobierno del estado para que lleve un diálogo, ¿sí? Y consenso con estos grupos indígenas para ver qué podía hacerse en relación a los resultados, ¿verdad? Y los trabajos que ya se estaban ejecutando en relación al Plan Estatal de Desarrollo, y claro, pues dejar claro el proceso de consulta, ¿sí? Y el por qué no se les había tomado en cuenta cuando, bueno, pues es una obligación, ¿no? Para su elaboración. Bueno, en este mismo sentido se presenta también otra prueba superveniente, sí, que también viene en el mismo sentido, que es a través de la Comisión de Derechos Humanos, sí, también en el mismo sentido, sí, en donde se les hace la misma recomendación al gobierno, sí. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa más adelante cuando el gobierno del estado emite su informe justificado, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Creo que pues no tenían muchos argumentos. Me imagino que incluso no sabían desde mi punto de vista qué decir, porque bueno, pues tenemos aquí la información de primera mano. Y bueno, pues cuando estuve leyendo el asunto, yo decía, bueno, pues ¿qué habrán contestado ellos, no? Pues realmente no tuvieron muchos argumentos, y bueno, pues además de solicitar la improcedencia y el sobreseimiento del juicio de amparo, señalaban que, bueno, pues dichos actos ya se encontraban consumados, puesto que el Plan Estatal de Desarrollo pues ya había entrado en vigor, ¿sí? Y que, bueno, pues no les habían tomado, obviamente no señalaron nada sobre la falta de la consulta, pero dijeron que ya como eran hechos consumados, pues esa parte ya había quedado atrás, ¿no? Porque no lo habían hecho en el momento oportuno. Entonces, bueno, creo que por parte del gobierno fue una respuesta que pues salió pues para su defensa, pero que poco fundamentada, ¿no? No tenían mucho que decir sobre esta situación, ¿sí?
Y como lo mencionamos desde hace, pues hace unos momentos, pues desde nuestro punto de vista, yo creo que el elemento más importante de la falta de consulta, pues es precisamente y en general, no nada más en San Luis Potosí, ¿verdad? El uso de las tierras, ¿sí? Porque pues al momento de elaborar convenios, contratos, pues no quieren tomar en cuenta estos grupos precisamente pues para seguir el procedimiento correspondiente y bueno, pues no ocupar de forma indebida pues las tierras que ya con muchos esfuerzos pues se han logrado en algunos casos reivindicarse, sí, a estos grupos, sobre todo como en los casos que comenté, ¿no? El de La Palma, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió más adelante? Bueno, pues se emite sentencia por parte del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? En el año 2016, o sea, no fueron, fíjense, no fueron muchos meses de litigio, fueron aproximadamente 5, ¿sí? Y bueno, pues se señala finalmente la omisión del gobierno del estado para la elaboración y ejecución del plan estatal de desarrollo, ¿sí? Y bueno, con mucha justificación, pues los grupos indígenas pues tenían, ¿no? Mucho que decir en relación a esta situación, ¿no? Porque no se les había tomado en cuenta, ¿sí? Y bueno, también forma parte pues, de un derecho constitucional, ¿no? Y obviamente para el cuidado de sus tierras y yo creo que también desde mi punto de vista, el medio ambiente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer alusión a algunas también leyes que son de consulta indígena y que, bueno, se encuentran vigentes actualmente. Tenemos la ley de consulta indígena de aquí del estado, de San Luis Potosí del 2010. Actualmente también el estado de Durango cuenta con una ley de consulta indígena que es del año 2015 y que, bueno, pues si leemos su contenido, es muy, muy parecida o tomaron en cuenta la ley de consulta del estado de aquí de San Luis para su elaboración. La que sí es de muy reciente creación es la ley de consulta indígena del estado de Oaxaca, y pues sabemos que Oaxaca tiene pues más de 500 municipios y bueno, pues un mundo de tradiciones, de cultura, de tierra, y bueno, pues además de tener pues las autoridades municipales, sabemos que al interior de los grupos indígenas, pues ellos también forman sus formas de gobierno no interna, que bueno, pues ha sido respetado pues hasta este momento, ¿sí? Y bueno, ¿qué tiene de novedad o por qué hablamos de esta ley de Oaxaca? Les digo que de reciente creación del año 2020, realmente tiene poco de haber entrado en vigor y bueno, pues otra cosa más, hay que recordar que el año pasado pues la multimencionada ya pues pandemia, así con el asunto de la enfermedad COVID, ha sido difícil su aplicación, darle seguimiento, sin embargo, bueno, pues creo que todo lo que llevamos de este año 2021 ya se ha tenido por lo menos que haber dado un avance en relación a la aplicación de esta pues ley importantísima, ¿sí? Y bueno, la ley esta oaxaqueña sí tiene más cosas de las que tenemos que hablar, como por ejemplo, pues habla de los principios importantísimos de publicidad, ¿verdad? Y transparencia en los procesos, es decir, se les tiene que dar información en general, ¿verdad? A todos los grupos indígenas del estado cuando pues se vayan a elaborar o a realizar o bueno, elaborar leyes, ¿sí? En donde, bueno, pues tenga que ver con todas las cuestiones relativas a su tierra, a su cultura, ¿verdad? A sus tradiciones y todo lo que les afecte a ellos en general. Tiene que aplicarse este principio de publicidad y transparencia, es decir, hacerles llegar toda esta información para que estén ellos, pues, enterados, ¿sí? De este tipo de procesos. Bueno, también dice aquí, otra de las novedades de esta ley de consulta indígena oaxaqueña es la notificación oportuna de los resultados a las comunidades indígenas. O sea, no nada más es tomarlos en cuenta y que estén presentes en la elaboración de los planes, ¿verdad? De la propuesta de leyes y demás, sino que también se les debe de tomar en cuenta y se les tiene que notificar los resultados, sí, de forma oportuna y debe de quedar, pues, por escrito para, pues, hacer valer sus derechos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, en caso de que, dice aquí, haya notificación oportuna, ¿verdad?, a las comunidades indígenas,
sí, habrá consecuencias, dice aquí, si ese tipo de información no se hace llegar, sí habrá incluso responsabilidades a los servidores públicos que están encargados de ello y que no lo hayan hecho en su momento oportuno, ¿sí? También se les debe de hacer saber, dice la ley de consulta indígena oaxaqueña, cuáles son los medios de impugnación, sí, que tienen las comunidades indígenas para inconformarse, sí, cuando se les ha mandado a llamar, cuando ya se les ha notificado el resultado del foro, sí, de los trabajos que se realizaron en el Congreso para la elaboración de una ley o del plan estatal o municipal de desarrollo, según sea el caso. Si no están de acuerdo, se les tiene que hacer saber por la misma autoridad el resultado. Incluso ya habíamos hablado de ese presupuesto y tienen que ellos, la administración pública, organizar todos los eventos y ponerlos a disposición de las comunidades. Es decir, la gente ya nada más va a llegar y se va a presentar para ser representantes, ¿no?, de sus pueblos. ¿Qué más? Bueno, y algo que a mí me pareció interesante y pues muy innovador es que se crea una sala de justicia indígena, sí, bueno, innovadora, nueva, que depende del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, ¿sí? ¿Y cuál va a ser su trabajo, cuál va a ser su principal función? Pues conocer de las controversias, ¿sí?, entre las autoridades responsables y los grupos indígenas, ¿sí? O sea, me parece, pues, innovador, creo, no estoy segura, pero yo creo que pues son 3 leyes nada más las que existen en nuestro país de este tipo, la ley de consulta indígena, los demás estados hasta el momento no la han emitido, pero creo que es única, ¿no?, de momento aquí en nuestro país. ¿Qué más? Bueno, creemos que pues los poderes legislativos, ¿no?, en concordancia con el Poder Judicial de cada uno de los estados, bueno, yo creo que ya deberían de reunirse, tomar en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Tomar como ejemplo, pues, las leyes de consulta indígena, haciendo alusión al artículo 2 de la Constitución, para que, bueno, pues de forma inmediata ya pudieran elaborar su ley de consulta indígena. Y bueno, creo que el análisis que tenemos que hacer es en el sentido que les había yo mencionado hace unos momentos, que yo creo que no lo hacen, pues no por no saber o por estar ausentes de que no hay problemas en los estados, sino que finalmente todavía hasta este momento se quiere seguir utilizando sin tomarlos en cuenta, pues parte de sus territorios, pues para hacer pues convenios, contratos, ¿verdad? No sé, que pasen por ahí pues la energía eléctrica, ¿verdad? Y ocupar sus territorios sin tomarlos en cuenta. Sí, yo creo que desde ese punto de vista, ese es el análisis que se hace en relación a la falta o ausencia hasta estos momentos de las demás leyes de consulta indígena de los estados, ¿sí? Y bueno, pues sí, creo que deben de ser todavía pues un gran esfuerzo, porque bueno, pues por ejemplo, estados como Guerrero, sí, Chiapas, sí, los Campeche, ¿no? Incluso Yucatán, donde hay una gran cantidad de grupos indígenas, pues es importantísimo que tengan, o ya hubieran por lo menos estar la propuesta de ley de consulta indígena, ¿verdad? Ya en la mesa del Congreso para su análisis, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos queda para reflexión final sobre este tema? ¿Sí? Bueno, pues que dice que las comunidades mexicanas, ¿verdad? Pues tienen derecho pues a la libre determinación, ¿verdad? A que se les tome en cuenta para las decisiones que tome el gobierno federal, estatal y municipal sobre todos aquellos temas que tengan que ver, ¿verdad? Con su autonomía, sus tierras, sus costumbres, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con sus costumbres y demás, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, pues que se dé cumplimiento al ya mencionado convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sí, tomando en cuenta pues todo lo que se ha mencionado con anterioridad para reforzar los derechos de las comunidades indígenas en este tema, sí. El artículo 2 de la Constitución, desde nuestro punto de vista, bueno, pues sí abarca muchas cuestiones
relativas a los derechos humanos de estas personas. Sin embargo, creo que todavía tenemos que hacer, o se tiene que hacer por parte de las autoridades, pues un esfuerzo considerable para que en general, tanto a nivel federal, estatal y municipal, pues se pueda aplicar de forma correcta, ¿sí? Pues los derechos y respetar los derechos humanos de los grupos, ¿sí? Estamos hablando nada más el derecho a la consulta, pero no nada más ese, sino yo creo que en general todos, ¿sí? Y la consulta indígena, bueno, pues es un derecho de titularidad colectiva, ¿sí? Que recae pues sobre una comunidad y bueno, pues es de aplicación obligatoria, si no es que el gobierno quiera hacerlo porque quiere, ¿no? Porque es optativo, sino que es obligatorio y bueno, pues a través de acciones sociales y beneficios, se tendrá, perdón, como consecuencia acciones sociales, bueno, y beneficios, ¿no? Colectivos. Y esperamos que en un futuro pues se tome como modelo sobre todo la ley oaxaqueña para que los gobiernos de los demás estados puedan inspirarse y en algún momento pues iniciar, ¿verdad? Con este importante proyecto de ley para dar cumplimiento pues y reivindicar en todos sus derechos a estas comunidades y tomarlas en cuenta, ¿no? Para respetar y elaborar, ¿verdad? Sobre todo los planes estatales de desarrollo y legislación en general. Y bueno, pues no sé si con esto ya quedamos listos, ¿verdad? No sé si tengan por ahí alguna pregunta. Excelente disposición, doctora. Sí, Vamos a gracias, hacer, doctor. vamos a hacerle algunas preguntas para, sobre Claro todo, que sí. su opinión. Quiero felicitar a la Universidad de San Luis. Platíquenos un poquito antes de la clínica que ha prestado la defensa a esos derechos colectivos y que es de la Universidad de San Luis Potosí. Si nos puede platicar un poco. Ah, claro que sí. Mire, actualmente en nuestro grupo de investigación, dos de mis compañeros trabajan, dan clases en la maestría en Derechos Humanos, que está en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Derecho, y está a cargo pues de la facultad, ¿sí? Y no nada más da clases o imparte cátedra, ¿no? Y prepara personas en esta materia. El programa pertenece al PNPC, ¿verdad? De CONACYT, es una maestría de alto nivel. Y también tiene su clínica, es decir, diríamos un despacho, ¿no? Para reducirlo en palabras más sencillas, que se dedica, bueno, pues a la defensa de grupos que, bueno, pues son de escasos recursos, que necesitan del apoyo o incluso de forma individual, pues dan asesoría, ¿no? Y en este caso, bueno, pues se presentó esta situación incluso en alguna otra investigación, la misma clínica vi un asunto dedicado o que se enfocó a la defensa de los derechos humanos de un grupo LGBT, cuando todavía no estaba regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo aquí en el estado, ¿sí? Entonces también hubo un litigio en donde la pareja pues exigió, ¿verdad? O solicitó que pudieran contraer matrimonio aquí en el estado y bueno, pues lo lograron finalmente a través de la ayuda de la clínica de litigio estratégico de la universidad. Entonces, bueno, es importante no nada más dar cátedra, sino también este importante servicio a la comunidad. Muy bien, muy bien. Esto de la consulta, pues cuando empezamos a escuchar que los descendientes de las poblaciones originarias se les tiene que preguntar, ¿no? Pareciera algo muy fácil, ¿no? Pareciera algo muy fácil. A mí se me ocurre que cuando se habla de la consulta, se piensa, a pesar de que en Chiapas la asamblea toma una decisión colectiva, pero también podríamos decir que puede haber opiniones individuales, ¿verdad? Que en determinado momento también tienen que sopesarse. Es decir, consultar a quién y con qué derechos. Y nosotros también hemos visto en Chiapas que a veces a las mujeres
no se les da la posibilidad de participar en estas asambleas. Es decir, no tienen todavía ante la propia comunidad ese derecho. Y se me ocurre preguntarle, antes de hacerles llegar nuestras preguntas que tenemos ya en Facebook Live y comentarios, que los invitamos a que lo hagan. Ya Frida está tomando nota, ¿no? La consulta tiene que llegar al consentimiento, es decir, tiene que haber un consentimiento de la población para que puedan utilizar, usufructar sus tierras ancestrales. Sí, para empezar, bueno, pues se les tiene que hacer la consulta, obviamente, y bueno, pues hay representantes, ¿no? De los grupos, quienes van a emitir sus opiniones y sus puntos de vista. Seguramente, como en todo asunto, habrá personas o grupos, representantes que no estén de acuerdo. Yo creo que para lo óptimo sería la mayoría, ¿no? Que estuvieran todos de acuerdo en la toma de decisiones. Sin embargo, si hay grupos que probablemente, o uno, quizá entre 10 que se les esté tomando en cuenta no esté de acuerdo, pues habría primero que consensar con ellos, hacer pues un foro, ¿no? Una consulta a ellos, ¿no? Tomarles sus puntos de vista, su opinión, para intentar lograr llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la situación, y bueno, creo que como todo litigio, como todo punto de vista, no todos siempre estamos al 100% de acuerdo, pero creo que el consenso es importante, ¿no? Por lo menos intentar escucharlos, por qué no están de acuerdo en X o Y situación, para que se adapte a las circunstancias, y bueno, pues si se intente que haya 100 o al 80%, pues la mayoría, ¿no? Sí, eso sí es muy interesante porque como es una asamblea, deberíamos de verlo como analogía, como un congreso en el cual las decisiones, pues, no tan importantes se toman más la mitad más uno, ¿verdad? Pero puede Sí. haber decisiones trascendentes que requerirían, por ejemplo, las 2/3 partes, ¿no? Entonces sí creo que es necesario establecer ese tipo de qué decisiones pueden tomar, cómo votar. Bueno, también es importante señalar que hay que respetar sus usos y costumbres. Pero un problema que vemos, por ejemplo, en las sentencias de la Corte Interamericana, es que muchas de las tierras ancestrales, el Estado no las ha demarcado, no ha marcado dónde principian y dónde terminan, y no ha emitido títulos de propiedad colectiva. Creo que antes de alguna consulta tendríamos que tener esos dos elementos. ¿Cuál es su opinión, doctora? Sí, yo también creo lo mismo, y en general, pues sabemos que en Latinoamérica existe en la mayoría de los países grupos indígenas. Y bueno, hablando específicamente en el caso de Brasil, sí que viene a la respuesta a la pregunta que usted hace. Pues en la selva amazónica, sí, no sé si ustedes escucharon de forma reciente que, bueno, pues también hubo personas que se han manifestado en relación a esa situación, porque, bueno, pues han ido a deteriorar el medio ambiente, a talar, a ocupar las tierras, sí, se han deforestado, pues para la extracción incluso de minerales y demás, y no se ha aplicado de forma correcta el convenio 169 que hemos estado mencionando, incluso la constitución también brasileña, violando pues los derechos humanos de las personas que ya habitaban de forma ancestral esas tierras y que las habían estado ocupando. Creo que ahí en general, no estoy poniendo un caso específico, pero creo que en toda América Latina se ha violado pues este derecho, ¿no? de las personas, como el caso que les mencioné hace unos momentos también, o al principio, aquí mismo en el estado de San Luis Potosí, sí, el caso del grupo indígena Pame, sí, que logró reivindicar pues una gran parte de territorio que desde la época prácticamente de la colonia no les había sido pues otorgado ese derecho, y que finalmente, bueno, pues ellos sí logran por medio de una sentencia lograr que se les reconozca el derecho a ese territorio, ¿no? Y que desocupen las personas que no pertenecían a esos grupos. Pero sí, yo creo que falta mucho trabajo todavía por hacer,
y pues crear más conciencia, yo creo que también, porque probablemente legislación sí hay, pero conciencia no en la administración pública, pues también, o sea, en todos los niveles, ¿no? La federal, la estatal y la municipal. Yo creo que sí es importante que los grupos indígenas, también ellos, desde su punto de vista y teniendo pues sus asesores, sus abogados, pues también exijan sus derechos, ¿no? Y ya que toca el caso de la Amazonia de Brasil, ya presentaron una denuncia contra el presidente Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por esa gran deforestación que inclusive puede provocar el genocidio, que desaparezcan algunas tribus, y Así es. pareciera ser que ya pasó una llave porque la Corte Penal Internacional desgraciadamente nada más ha volteado al continente africano y no al continente latinoamericano, donde tenemos también muchos crímenes de lesa humanidad. Bueno, y la pregunta también, antes de las preguntas de las personas, ¿será necesaria una reglamentación que tengamos todos los estados? Porque ya hay normas de carácter internacional Nacional. que necesitamos que las leyes nacionales reproduzcan lo que dicen los tratados internacionales, o realmente debemos de estudiar los tratados internacionales y aplicarlos directamente. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo creo que ya existe legislación al respecto, de hecho mencioné algunas hace unos momentos, y yo creo que desde mi punto de vista más bien hace falta hacer conciencia, ¿sí? Para la aplicación de las leyes, porque sí existen como tal. Claro que habrá cosas como lo que mencioné hace unos momentos, de que, bueno, pues todavía falta la elaboración de leyes indígenas en, pues la mayoría de los estados, nada más tenemos 3 aquí en México, y yo creo que en general en Latinoamérica hace falta conciencia por parte del gobierno, de los diferentes gobiernos, para la aplicación de las leyes. Yo creo que sí es eso, ¿no? E intentar cambiar también nuestra mentalidad y ir hacia a una situación pues de más inclusión, ¿no? Y olvidarnos del racismo, la discriminación en general, ¿sí? Porque todos como tal somos personas, ¿no? Y bueno, pues todas las constituciones de Latinoamérica y en general, ¿no? Pues deben de estar enfocadas a la protección de los derechos humanos, y bueno, pues ese tipo de cosas creo que ya debe de desaparecer. Los gobiernos deben de hacer más conciencia y hacer pues campañas, ¿no? Para concientizar en general a la población, pero también aplicando de forma adecuada la ley y los procesos, como los que acabamos de ver hace unos momentos, tomando en cuenta pues estos grupos, ¿verdad? Para no vulnerar, pero como yo les comentaba, sobre todo las tierras, es lo que más les interesa. Lo mismo estamos mencionando con el caso de Brasil, pues qué es lo que más les importa es las tierras, sí, o sea, no les importa la cultura, no les importa dónde vivan, ni qué coman, si esa tierra, pues para ellos es también importante para el desarrollo de sus creencias, ¿no? De sus ancestros, no les interesa, o sea, vamos a ser concretos, todo el problema está en la tenencia de la tierra y su explotación. Sí, muy interesante. De hecho, el año pasado, en un caso La Cajoná, nuestra tierra, comunidades de La Cajoná, nuestra tierra versus Argentina, fue la primera sentencia que dice que es exigible en el artículo 26 de la Convención el derecho a un medio ambiente sano. Pero lo más interesante es que lo interrelaciona con el derecho al agua, el derecho a la alimentación y el derecho a la identidad cultural. Es decir, sin tierras no puede haber identidad cultural, porque ahí es donde habitan, donde hacen sus ceremonias, donde tienen sus cultivos, y de una u otra manera es lo que les da vida. Y algo también muy importante es que cuando quise estudiar la Constitución mexicana para ver qué decía de la consulta, efectivamente me encontré con lo que usted menciona, que lo único que dice es que respecto a la consulta sobre pueblos indígenas, que deban participar para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Pero yo no he visto que se les haya tomado en cuenta para este tipo de proyectos, ni siquiera porque están en la Constitución.
Así es, y como lo mencionamos hace unos momentos, el principio de publicidad, que bueno, como de forma muy específica lo señala la ley de Oaxaca de consulta indígena, es importantísima esa palabra tan pequeña, ¿no? Publicidad. ¿Por qué es publicidad? Nosotros a lo mejor lo conocemos porque somos abogados, porque estamos en el medio, pero ¿cuándo se va a enterar un grupo indígena de cuándo va a ser, entra a tomar posesión el gobierno a lo mejor del estado? ¿Cuándo va a elaborarse el plan estatal de desarrollo? A veces ni siquiera nosotros lo sabemos porque no lo publican. No señalan, pues es que el gobierno del estado está en este momento elaborando el plan estatal de desarrollo, yo digo en general de todos los estados, y bueno, pues damos aviso, ¿no? En general a la población. Y con mayor razón tendrían que dar esos avisos pues a los grupos indígenas de todo lo que hagan, o sea, no nada más en legislación, sino todo lo que se refiere a la administración pública, por lo que así se señala en la ley, darles aviso y bueno, pues ya en algún momento, si ellos no ejercieran su derecho, bueno, pues ya sería diferente, pero no creo, o sea, no se aplica de forma seria la ley, ¿sí? Bueno, es que este tema es muy interesante, la Sí, verdad. la verdad, sí, a mí también. Estamos Este, apenas a punto de cumplir, ¿no? No nos quieren pedir disculpas los reyes de España, sobre todo a las poblaciones originarias. Ya el presidente ya nos los invitó, pero este año es muy importante. Y algo que a mí me ha llamado también la atención es que en el sentido de que las disposiciones para poblaciones indígenas son las más tarde que se han creado, porque si sí, recordamos en la Revolución de 1910, que se crea la Constitución de 1917, si bien hay derechos de reivindicación, se habla como campesino en general, pero no se toma el tema de indígenas. Y hasta el 2007 podríamos decir que sale la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas, es decir, realmente en materia de protección de derechos humanos para las poblaciones originarias, aquí en Chiapas, cuando se han construido presas grandes hidroeléctricas, pues han dejado gente sin tierra y sobre todo que han vivido por lustros y eso, y luego esa gente ha tenido que ser ubicada y para acabarla de amolar ni siquiera tienen energía eléctrica. Bueno, sí, vamos a empezar con las preguntas, Frida, porque si no se nos va el tiempo. Muy amable, doctora. sí, 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 sí. De hecho, una de las preguntas va conforme al Tren Maya, que nos pregunta Pedro, ¿qué opina, doctora, de la consulta sobre el Tren Maya, donde ONU habita la prueba y el Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la cuestiona porque no cumplió con el convenio 69? Fíjate, interesante pregunta. Recientemente estaba comentando con un compañero de trabajo esta situación precisamente del Tren Maya, porque para empezar, la verdad no hay que, de verdad, o por lo menos el gobierno quizá no lo quiere sacar mucho a la luz, dicen que es una maravilla y demás, pero estábamos pensando precisamente en todos los problemas que va a acarrear, o sea, beneficios quizás sí, pero también va a tener problemas porque va a tener que hacerse una inversión para empezar pues enorme para realizarlo. Otra inversión, presupuesto para el mantenimiento. Sí, hay que recordar que, bueno, pues están en zonas selváticas. Y la verdad es que yo creo que sí, sí, o más bien sí ha habido problemas en relación a los pasos de los trenes y pues sí se han invadido, la verdad, y deforestado gran parte de la selva, pues de la península mexicana. Y bueno, pues ya veremos porque yo creo que no nada más son los beneficios, sino yo creo que también desde mi punto de vista se va a prestar para otro tipo de situaciones, pues para tráfico de personas, quizá tra tra traslado de estupefacientes y demás, ¿no? Entonces yo creo que también va a ser cosas buenas, pero vamos a verle también el punto malo. Y en relación a las cuestiones de carácter indígena, sí se ha, desde mi punto de vista, ocupado, se está ocupando, se va a destruir parte de, no nada más del medio ambiente, de los ríos, sí, sino de los territorios, ¿no? Que forman parte pues de esta importante construcción, que bueno, ya veremos si realmente, como dicen el gobierno, que va a ser más beneficio, ya veremos si es verdad. Pero yo veo que va a salir muy caro, no nada más ahorita, sino hasta después, no nada más cuando se termine el sexenio, sino va, en caso de que se llegara a acabar la obra,
lo que viene después, ¿sí? Tenemos otra pregunta. ¿Qué opina, qué tanto ha beneficiado a México las leyes indígenas? Bueno, como lo mencioné al principio, pues desde la época de la colonia hasta prácticamente la revolución, bueno, pues se inició la primera ley agraria. Creo que fue un paso importante. Desde ese momento hasta nuestros días, bueno, pues sí, México yo creo que sí se ha esforzado, sí, por pues el reconocimiento de los derechos de los indígenas. No hay que olvidar también allá en Chiapas, pues el problema que hubo, ¿no? El año de 1990, ¿no? Con el levantamiento de los grupos indígenas. Sin embargo, creo que 94, no hay que olvidar que, bueno, pues a partir de ese momento el gobierno pues ya voltea un poquito, ¿no? Hacia los grupos, que probablemente, bueno, pues en algún momento sí había habido legislación, pero se olvidó de ellos nuevamente, cuando, bueno, pues han sido parte importantísima para el desarrollo del país y en la Revolución Mexicana y para la construcción, ¿no? En general de nuestro país, pero creo que sí hemos ido avanzando en la legislación. Creo que ha habido avance importante en el reconocimiento de los derechos humanos. Creo que hay bastante, o por lo menos más apoyo, presupuesto, ¿no? Para ayudarles, incluso en cuanto a la educación, ¿no? Medios de transporte, carreteras, infraestructura. Y bueno, pues no se diga que también hay para el combate al COVID-19, incluso se hicieron traducciones, ¿no? En los diferentes las lenguas indígenas, pues para darles información en relación a lo que pasaba, ¿no? Con esta enfermedad. Y creo que sí hemos avanzado. Creo que incluso la mayoría pues de los mexicanos, ¿no? Hablando de mexicanos y Latinoamérica, sí hemos tenido un avance considerable sobre la concientización, ¿no? Y apoyo y no discriminar, no falta, más bien no discriminación, perdón, hacia estos grupos, pero aún falta, sí, aún falta. Y bueno, pues también yo creo que por razones políticas no hay todavía, no se han creado diversas leyes indígenas que aún faltan, ¿no? Para la promoción y defensa de los derechos humanos. Hay más preguntas, doctora. Nos dice Mixi, en temas de COVID-19, ¿qué pasa con las comunidades indígenas que se niegan a vacunarse, convirtiéndose en un factor de riesgo para las demás personas de la población indígena por el contacto con contagiados de sus miembros? Y el Estado comienza a negarles derechos humanos como la circulación, esto para protección del resto de la colectividad no indígena. ¿Se logra justificar la restricción de derechos humanos del Estado a los grupos indígenas? ¿Cómo se aplica estos temas de consulta previa en estos casos de emergencia sanitaria? Ok, mira, caso importante, el documento que elaboró el gobierno federal en relación a los derechos y, bueno, el desarrollo de la enfermedad del año pasado, que lo hicieron de forma, pues lo elaboraron de forma urgente, ¿sí? En coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y que se intentó distribuir de forma, pues, rápida para dar información a la población. Finalmente creo que sí, yo creo que en ese caso no debería de haber ninguna diferencia en relación a esa situación, porque bueno, la enfermedad en general, no, de forma específica, o sea, es una enfermedad que dio pues a quien le hubiera tocado, ¿no? Yo creo que sí hubo por parte del gobierno apoyo a los grupos indígenas. Creo que aquí en el estado de San Luis Potosí yo sí vi apoyo. Claro que como todo, pues hubo crisis, falta de camas, ¿no? En los hospitales y demás, pero yo creo que la restricción del el hecho de no salir de las comunidades, yo creo que porque hubo en algún momento que se les estuvo, o por lo menos invitando a que no salieran, precisamente pues para que estuvieran en cuarentena y evitar la propagación de la enfermedad. Pero yo creo que en ese sentido, creo que el gobierno pues tenía razón, ¿no? O sea, todos teníamos que acatar las recomendaciones sanitarias pues para evitar los contagios. Y bueno, pues sí se les estuvo haciendo conciencia del uso del cubrebocas y explicándoles por qué tenían que ocupar pues ese gel, ¿no? Para las manos y ese cubrebocas, ¿no? Y pues estar en cuarentena. Yo creo que no se violaron desde mi punto de vista pues los derechos humanos de las personas, sino más bien lo que se intentaba era protegerlos, ¿sí? No sé si con eso se conteste la pregunta.
Tenemos más preguntas y comentarios. Le voy a leer comentarios. Nos comentan en Mover, dice, los indígenas fueron mal vistos por muchos años, pero años. Tan es así que hay poblaciones donde si viajabas con ropa tradicional eran encarcelados. Y nos comenta, Luz, esta es una pregunta de Luz. Buenas tardes, doctora. Saludos desde Panamá. Mi consulta es sobre el concepto de pueblos indígenas. ¿Es correcto también dirigirse a ellos como pueblos originarios o no? ¿Y por qué? Sí, yo creo que son sinónimos, ¿sí? Lo que comentábamos hace unos momentos, pues se habla de pueblos originarios, sí, de pueblos indígenas. Y bueno, también otra de los comentarios que hacíamos también en el grupo de investigación era precisamente pues ese, ¿no? En relación a ¿a quién se le denomina o quién se denomina indígena, ¿no? ¿A qué persona? Pues porque alguien puede decir que es, a lo mejor no nació en ese lugar, porque vivió a lo mejor después muchos años se fue a vivir a una comunidad, etcétera, ¿no? O sea, para empezar es porque nació ahí, pero no quiere decir que por eso siempre la persona a lo mejor lo quiera reconocer porque quizá también tenga un cierto número de años que ya no vive ahí. O sea, es muy complicado decir qué personas pertenecen a esos grupos indígenas, pero para empezar, para iniciar, creo que son aquellas personas que nacieron en ese lugar, que tienen un origen. Sí, sin embargo, también hay que tomar en cuenta que hay personas que han salido de las comunidades y que se han ido a vivir pues a las ciudades o a los municipios aledaños y que, por ejemplo, por lo menos en los censos de población que se han hecho, pues hay una pregunta, ¿verdad?, de rigor que se dice, bueno, pues tú te consideras indígena, pues a lo mejor le ponen que sí y no vive precisamente en la comunidad. Creo que es un tema complicado que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Quizá también incluso la decisión de las personas. Aquí también se ha ocupado precisamente ese carácter de ser indígena, pues en algún momento, pues para aprovecharse, ¿no?, de los puestos apenas recientemente pasadas las elecciones, para decir que son indígenas, a ir a solicitar una carta, ¿verdad?, a una comunidad para que dijeran que son indígenas cuando realmente no habían nacido ahí. Entonces creo que es muy difícil determinar quién es indígena, pero les vuelvo a repetir, desde nuestro punto de vista, pues creo que son personas que han nacido ahí, que probablemente sí se consideran que hablan la lengua y que, bueno, pues también tengan un certificado y que la misma comunidad los reconozca como tal, ¿sí? Porque, bueno, pues ahora hasta es importante tener ese certificado de que pertenece esa persona a un grupo indígena. Y sobre todo aquí en Chiapas para las elecciones, Sí, mucha gente se hizo pasar que era indígena. sí, sí, doctor, aquí igual. En Colombia detuvieron a una persona que se le acusaba de tráfico de drogas. Resulta que se autoproclamaba indígena porque eso no aplicaba ya el tratado de extradición con Estados Unidos. Es decir, tiene ahí una situación que habría que ver, ¿no? Sí, A ver, aquí también, dos personas que ya habían ocupado también cargos en el Congreso, pues recientemente fueron a solicitar a las comunidades indígenas un certificado para poder acreditar que, bueno, pues eran, pues podían ser candidatos, ¿no? Cuando, pues una persona de ellas, yo creo que incluso ni siquiera había nacido ni en el estado, y bueno, pues es grave, ¿no? Yo creo que también desde nuestro punto de vista, pues es una burla, ¿no? Querer hacerse pasar por lo que no es, ¿no? lo bueno es que son casos muy excepcionales. Sí, la verdad sí. Ah, no, eso sí, doctor, efectivamente. Y bueno, pues quedaron en mal porque todo se hizo público y todos sabemos quiénes fueron, así que bueno. Bueno, Frida, tenemos más preguntas, comentarios. Ya nos estamos acercando. Sí, El programa se ha ido muy rápido, muy interesante todo. Sí. Adelante, Frida, por favor. tenemos otros dos comentarios. Dice, Rogelio, muchas veces cuando un pueblo indígena organizada levanta la voz para el respeto a sus derechos son reprimidos, mayormente por intereses de grandes capitales económicos apoyados por los gobiernos. Carolina nos comenta que ella piensa que no pueden ser sinónimos pueblos originarios y pueblos indígenas, además de que un indígena es un término asignado por el Estado para referirse a todos los grupos
étnicos. Y por último, nos dice Montserrat, ¿cómo observa la situación de nuestros indígenas en Chiapas en comparación con el resto del país, ya que desde la anexión el contexto se dio diferente? En relación a los grupos chiapanecos, dice, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, pues no hay que tomar en cuenta que la mayoría de los estados del sur, ¿verdad? Incluido Chiapas, pues han sido, pues en los últimos años, yo creo que, pues desde nuestro punto de vista, yo creo que también víctimas, ¿no? De muchas violaciones a los derechos humanos, falta de aplicación de la ley, no sé, no tomados en cuenta para la toma de decisiones, falta de presupuesto y bueno, yo creo que sí hace falta que el gobierno, no nada más federal, sino también los estados, pues yo creo que tomen cartas en el asunto, porque son estados en los que la gran mayoría de la población pues es indígena, ¿no? Y también por ahí es una importante ruta, ¿no? De personas que pasan pues de Centroamérica hacia el norte y que bueno, pues a su paso también violan los derechos humanos de estas personas, de estos grupos, ¿no? Cometiendo incluso delitos en contra de su persona, de sus bienes, ¿verdad? Yo creo que hay falta mucha regulación en ese sentido también en la frontera para poder proteger pues el paso de las tierras de los grupos indígenas, ¿no? Que van de las llamadas caravanas, ¿no? Que ha habido durante este sexenio, antes de que se acabara el otro, y bueno, pues que a su paso ha causado pues una infinidad de problemas, ¿no? Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, Frida. ¿Qué puede opinar de las escuelas rurales? Ay, pues que son, desde mi punto de vista, maravillosas. Yo he tenido la oportunidad de estar aquí en el estado de San Luis Potosí en contacto, porque bueno, pues nos dedicamos al trabajo, a la investigación, a dar clases en la universidad. Tenemos también aquí alumnos que son de grupos indígenas y la verdad he tenido a lo largo de 15 años aquí en la universidad grandes experiencias. Son apoyados, claro que falta pues tecnología, se está haciendo un esfuerzo para que haya pues internet gratuito y bueno, reciben apoyos, donaciones, sí, cuando son pues a lo mejor en la Navidad y demás, ¿no? Y creo que sí, sí son, se ha procurado que se tenga una pues educación de calidad, también se habla su lengua originaria y se habla pues el español. Creo que es muy bonito, ¿no? Hablar de la educación básica y rural. Y bueno, pues hay escuelas que están muy cuidadas, que los maestros van también incluso algunos de las ciudades, bueno, pues van a impartir clases, ¿sí? Tenemos grandes experiencias y creo que es muy buena. Claro que falta mayor inversión, pero sí se está avanzando en ese sentido, ¿no? Tenemos la última pregunta. Bueno, creo que sería esta. Me comentan, ¿qué opina sobre el Tren Maya? Bueno, pues ya habíamos señalado hace unos momentos que yo creo que sí es una obra que pues va a traer beneficios, ¿no? O sea, vamos a hablar de lo positivo, porque bueno, pues va a haber transporte y bueno, lo importante no nada más es que lo hagan, sino que lo mantengan y que haya pues rutas en las cuales haya pues acceso a las poblaciones que están pues alejadas de los lugares más importantes, no de las cabeceras, para que pueda haber transporte para las personas. Yo creo que si se cumple el objetivo, por lo menos si hubo perjuicios, ¿verdad? En relación a las tierras, a las aguas, a los pasos, pues por lo menos que beneficie a la población. Yo creo que sí va a ser bueno, pero les repito, que haya también mantenimiento, no nada más es hacerlo, sino lo que viene después, darle el mantenimiento y bueno, pues que esté en óptimas condiciones. Perfecto. Pues hemos llegado al fin del programa. La verdad ha sido muy interesante. Queremos agradecerle a la doctora Blanca Torres Espinosa su participación en Viernes de Derechos Humanos. Ha sido muy rápido el tiempo que nos hemos llevado y muy Sí, la verdad. la profundidad. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Sí, no de qué, doctor.
muchas gracias por invitarme al programa y bueno, dar las gracias también, no nada más a usted, a Frida, a todos los profesores que conforman el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y bueno, también en algunas ocasiones se conectan de España para estar escuchando los programas, también enviamos saludos y bueno, pues dar las infinitas gracias nuevamente. Estuve muy contenta y bueno, ya estaremos a lo mejor en algún otro momento también comentando algún otro tema. Excelente. Bueno, Frida, pues buenas tardes, buenas noches. Nosotros seguiremos trabajando. Ahorita vamos a tener una reunión con un grupo de investigación, unos jóvenes que lo estamos preparando para unos congresos internacionales. Queremos mandar un saludo muy cordial a nuestra hermana Universidades de San Luis Potosí y esperemos pronto intercambiar más opiniones, más trabajo académico y sobre todo más derechos humanos. Hasta la próxima. Feliz fin de semana a todos. Igualmente, doctor, muchas gracias. Que descansen. Feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Igualmente, Frida. Gracias.